Abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 24. Un Jesús vivo. Vamos a ver en esta mañana. Capítulo 24 de ahí de Lucas. La resurrección es el sello de aceptación de Dios. Hasta el tiempo de Cristo Jesús, hasta el tiempo en que Cristo Jesús había sido crucificado, habían sido crucificados aproximadamente 30,000 personas. Así que no es el morir en una cruz el que da vida. Cualquiera podía morir en una cruz. Morían los que eran juzgados y condenados. Pero Cristo murió en la cruz no teniendo ni una falta, tomando nuestras faltas sobre su cuerpo, sobre su vida, tomando nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, para que tuviéramos vida, como dice Juan 10:10, y tengamos vida y vida en abundancia, no solamente vida eterna, una vida abundante en medio de un mundo que busca una satisfacción. El versículo 1 hasta el 35 que vamos a ver en esta mañana, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra de aquel sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Todos los evangelios mencionan que fueron mujeres las que llegaron muy temprano a esa tumba, a ese lugar donde habían puesto a Cristo Jesús, muy temprano en la mañana. Ahora, siempre es una necesidad, pero también siempre es debe ser muy primordial para nosotros buscar al Señor cuando hay menos ruido. Y menos ruido era durante este tiempo de la mañana, cuando aún muchos estaban dormidos, o a lo mejor algunos comenzaban a levantarse para los quehaceres de cada día. Y fue allí, en esa quietud, antes de que amaneciera, que llegaron esas mujeres para poder ungir el cuerpo de Jesucristo con estas especias aromáticas. Lo que hacían en esos tiempos era embalsamar el cuerpo con incienso. Después volvían otra vez al lugar donde lo habían puesto y volvían otra vez a hacerlo, volvían a poner incienso otra vez sobre esas pañuelos que les ponían, y una vez más lloraban por aquel muerto. Y aquellas mujeres fueron las primeras que estuvieron ahí muy temprano, un domingo como este, un primer día de la semana. Ahora tomen en cuenta que dice Marcos capítulo 16, que ellas iban pensando y diciendo: ¿quién nos va a quitar esta piedra? Tenían un obstáculo delante de ellos, una gran y enorme piedra, una enorme roca que les iba a impedir encontrar al Jesús que amaban. Y siempre va a haber grandes obstáculos que nos impedirán ver al Jesús vivo. Problemas a lo mejor matrimoniales, problemas financieros o laborales o de salud que nos impiden, rocas enormes, obstáculos enormes que nos permiten ver al Cristo vivo, al Jesús vivo que ha conquistado la muerte. Y estas mujeres llegaron ahí. Los primeros versículos que acabamos de leer dice que el primer día de la semana, muy de mañana, antes de que amaneciera,
vinieron al sepulcro. Dice que hallaron removida la piedra. Imagínense cuando ellas iban en camino hacia allá. ¿Quién nos va a quitar esa enorme piedra? No creo que Jesús fue el que la quitó. Yo creo que fueron los ángeles los que la quitaron. Porque el Señor después vemos que entra en los lugares sin tener que abrir las puertas. Ese es el cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado que no le impide la materia llegar al lugar donde tiene que llegar. Cristo vivo. Ahora estaba vivo Él y manda a los ángeles. Otros de los evangelios nos dicen que eran seres angelicales los que estaban ahí esperando para poder dar la gran noticia a aquellas mujeres. Y entre ellas estaba, dice el versículo 10, que era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas. Aquellas mujeres llegaron. María Magdalena, dice la escritura, que Jesucristo había echado 7 demonios de ella. Una mujer que había sido solamente usada por los hombres y ahora había encontrado al Jesús que la amaba. Que no se interesaba por lo que hacía o por lo que podían obtener de ella. Ahora el Señor la había hecho libre y fue una de las primeras que va ahí junto con las demás mujeres a ungir el cuerpo del Señor, quizá pensando, ¿quién nos va a quitar esa gran roca? Dios había enviado a esos ángeles. El versículo 3 dice que no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense eso, llegar ahí, la roca está quitada. La palabra del Señor nos dice que cuando entraron, miraron Juan, el evangelio de Juan nos dice que encontraron los lienzos doblados. Los encontraron ahí doblados. No aventados solamente, doblados. Y es interesante porque aún en el concepto de los judíos, en el concepto de ese tiempo, cuando alguien se sentaba a una mesa y los siervos, los esclavos le servían, dice que cuando tomaban el pañuelo y lo tiraban en la mesa sin doblarlo, quería decir que habían terminado, ya no querían comer más. Pero cuando lo dejaban doblado, el siervo, el esclavo, en otras palabras, miraba que estaba doblado. Quería decir que volvería otra vez a comer. Y ahí estaba el lienzo doblado, queriéndole decir, voy a volver otra vez. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él dejó ese lienzo doblado ahí para que podamos recordar y decir, ¿saben qué? Él viene pronto por nosotros. Él viene pronto por nosotros y llegaron ahí a ese lugar y dice, no encontraron el cuerpo de Jesús. Y el versículo 4, vean lo que sigue diciendo. El versículo 4, ahí muy temprano en la mañana dice, aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. La palabra de Dios nos dice, otro de los evangelios nos dice que eran 2 ángeles. 2 ángeles. Y fue ahí donde aquellas mujeres sabrían de la mayor noticia que jamás el ser humano ha escuchado. Alguien que ha vencido la muerte. Cristo está vivo entre nosotros. La palabra del Señor nos dice que donde 2 o 3 están reunidos, Él ahí está en medio de nosotros. Él está aquí en esta mañana para poder adorarle, para poder exaltarle, para poder glorificar su nombre. Ahora, muy de mañana fueron. Siempre es bueno buscar al Señor temprano en la mañana. Siempre es bueno cuando un joven busca a su temprana edad a Cristo Jesús. Siempre es bueno cuando un niño busca a Cristo Jesús. Si recuerdan a Josías, a la edad de 6 años, buscó a Dios y fue usado grandemente, dice Segunda de Reyes. Fue usado grandemente, muy temprano. En una edad muy temprana buscó al Señor y fue usado grandemente. Siempre es esencial, primordial, buscar a Dios muy temprano en la mañana, antes de salir a nuestros quehaceres, salir corriendo, decir, Señor, encomiendo mi vida a usted. Antes de poner la llave y echar a andar el carro, poner nuestras manos, ahí decir, Señor, en sus manos me pongo, Señor.
Busco, Señor, su bendición. Ahí en ese silencio de la mañana encontrarían que el obstáculo de esa roca había sido quitada para que ellos pudieran ver que ya no estaba ahí Jesús. El cuerpo de Cristo ya no estaba ahí, estaba vivo. Es como escuché una anécdota sobre un abuelo que había perdido su reloj de bolsillo. Y sus nietos y sus bisnietos vinieron a visitarlo y aquel hombre, aquel anciano estaba tan encariñado con aquel reloj que tenía porque era de su padre que se lo había dado. Y lo había perdido, no lo hallaba. Y le dijo a sus nietos y a sus bisnietos, les voy a dar un premio al que encuentre mi reloj de bolsillo. Y salieron todos, bien, los nietos salieron a la casa y empezaron a abrir las puertas, a buscar en todas partes para poder encontrar ese reloj de bolsillo, mientras que uno de los nietos que tenía solamente lo miraba y se reía. Miraba a su abuelito y se reía ahí sentado junto a él. Y los demás corriendo por toda la casa. Le dijo, no lo encontramos. Después de un rato, dijo, no lo encontramos. Y aquel nieto solamente lo miraba y se reía a su abuelito. Y ya cuando todos, ya nos vamos a jugar, dijeron los demás. Y entonces aquel nieto entró en cada cuarto. Y entró ahí en ese cuarto. Y abrió la puerta y se quedaba silencio. Iba y así se fue de un cuarto en cuarto. Y guardaba silencio. Hasta que escuchó tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y fue directo hacia donde estaba el reloj de su abuelito. Fue en el silencio que encontró aquel que estaba perdido, aquel que otros tenían perdido. Fue en el silencio que aquellas mujeres encontraron al Jesús vivo. Es en el silencio, no en el bullicio del mundo, donde vamos a ver al Jesús vivo. Allí en el silencio, donde podemos entrar en nuestra closet y decir, Señor, vengo a hablar con usted. En ese cuarto, en esa recámara, donde podemos decir, Señor, quiero hablar con usted. Donde vamos a encontrarnos a ese Jesús vivo. El versículo 4 dice que estando ellas perplejas, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, pues eran ángeles, dice otro de los evangelios, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¡Wow! ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Hay personas que ven a un Cristo muerto, un Cristo que no tiene poder. De hecho, a lo mejor pueden tener una imagen de Cristo crucificado. Y a lo mejor pueden pensar que Jesús está así, inerte ahí en ese lugar. Jesús está vivo. Él está vivo. Él tiene el poder para poder transformar nuestras vidas. Él nos ha dado vida eterna a través del sacrificio de su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna a través de ese sacrificio de su Hijo. Y estas mujeres encontraron a ese Jesús vivo. Lo encontraron ahí. Encontraron las palabras. Encontraron las pruebas de que Jesús Salvador, en el que habían puesto su esperanza, estaba vivo.
Y vean el versículo 9, lo que dice. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Y vean el versículo 11. Mas ellos les parecía, ¿qué dice? Locura las palabras de ellas, y no les creían. Les parecían locura. ¿A poco le vas a creer a María Magdalena? Ni buena reputación tiene esa mujer. ¿Le vas a creer a ella? San Agustín dijo, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, porque fue la primera que llevó el mensaje de aquel Jesús resucitado. Fue aquella mujer que a lo mejor tenía una reputación no muy buena, de la cual el Señor había hecho libre de aquellos demonios en su cuerpo, que llevó aquel mensaje junto con las demás mujeres. Sí, Él está vivo. ¿Se imaginen esas palabras? Él está vivo. ¿Y qué les decían ellos? ¿Les parecía qué? Locura. De igual forma, cuando nosotros les vamos y hablamos a otras personas de Cristo Jesús y le decimos, Cristo puede transformar tu vida, Cristo puede transformar tu matrimonio, Cristo puede transformar tu vida, puede transformar a tu familia, Cristo tiene el poder, Él está vivo. Nosotros no proclamamos una religión, nosotros proclamamos a un Jesús vivo, a un Jesús que nos ha dado esperanza, a un Jesús que nos ha dado vida eterna. Y aquellas mujeres llegaron, se imaginan el rostro cuando iban hacia allá, yo creo que iban llorando. Su esperanza se había ido, ya no estaba entre ellos. Habían puesto toda su esperanza en Jesús y ya no estaba entre ellos. Yo creo que iban llorando y sollozando y diciendo, y entre ellos María, la madre de Jesús. Ella sabía lo que había sucedido en su cuerpo sin conocer varón. Aquel ser era sobrenatural, era divino. Yo creo que cuando regresaron fue algo maravilloso. Sus rostros reflejaban todo. La manera en que ellas volvían. Pues, ¿qué traen ustedes? Él está vivo. Él está vivo. Sí, Él está vivo, decían. Él está vivo. Es como si en cierta ocasión unos hombres que buscaban oro en el estado de oro que era conocido en ese entonces como que era California. Y buscaban la mina donde pudieran encontrar oro. Y cuando dice que todos buscaban en un lugar, y en cierta ocasión llegaron estos ambucinos. Y cuando llegaron, encontraron la veta de oro. Era impresionante. Así que 2 personas, no les vamos a decir nada a nadie. La hemos encontrado, por fin la hemos encontrado. Y regresaron igual en sus burritos, y en sus caballos, regresaron al pueblo. Y cuando regresaron, dijeron, no vamos a compartir con nadie. No vamos a compartir con nadie esta noticia. Y de ahí, otro día se levantaban muy temprano. ¿A dónde van? Vamos a seguir buscando. Y cuando llegaron allá donde estaban, los fueron siguiendo y llegaron una gran muchedumbre del pueblo. Y le dijo, ¿les dijiste tú a estos? ¿No? Y le dijimos, no, nos dimos cuenta en su rostro que habían encontrado algo. De igual forma, aquellas mujeres, su rostro reflejaba que Jesús estaba vivo. Había gozo en sus corazones. ¿No es cierto que hay gozo en nuestras vidas? Hay gozo en nuestros corazones de tener a un Señor que viene pronto por nosotros. Que Él está vivo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Por eso el Señor les dicen, recuerden lo que Él les dijo.
Acuérdense de las palabras que les dijo, que era necesario que él muriera. Dice, entonces ellas se acordaron de las palabras. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas nos dice algo interesante. Porque es una repetición solamente de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Casi es palabra por palabra, frase por frase. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿por qué Dios repite? ¿Por qué Dios tiene que decir lo mismo del Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas y Segunda? ¿Por qué tiene que repetirlo? Porque Él sabe que se nos olvida. Porque Él sabe que somos olvidadizos. Y entonces recordamos las palabras del Señor. Vean el versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Cuando escuchó a aquellas mujeres, aunque no les parecía locura y no les creían, decían, sus rostros son diferentes. Y Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La palabra de Dios nos dice en Juan que Juan llegó primero, pero no entró. Pedro era arriesgado. Los hijos de Dios tomamos riesgos, amén. Hay personas que dicen, yo no quiero tomar riesgos. A mí en lo personal me gusta tomar riesgos en las cosas de Dios. Me gusta tomar riesgos cuando otras personas dicen, no vamos a poder, sí lo podemos hacer, porque Cristo es poderoso. Cristo es poderoso. Así que Pedro estaba acostumbrado, aunque Juan dice que no entró, Pedro entró. Pedro tomó la osadía, la valentía para poder entrar y ver que el sepulcro era el testimonio de que su Salvador Jesucristo, su Salvador, su Señor, su Dios, estaba vivo. Si recuerdan a Pedro cuando estuvo en la barca y cuando estaban solos ahí en esa tormenta y Jesús llegó a ellos caminando y se hizo como que iba a pasar, imagínense, en la noche, caminando sobre el agua. Señor, si eres tú, dime que vaya hacia a ti. El único que se arriesgó fue Pedro. Y a lo mejor lo dijeron, sí, pero te hundiste, sí, pero caminé también. Pedro tomaba riesgos. Los hijos de Dios tomamos riesgos por Cristo Jesús. Tomamos riesgos por Cristo Jesús. Pedro se maravilló de ver el testimonio de ese sepulcro, porque el sepulcro de nuestro Salvador, de nuestro Señor, no solamente es un líder, nuestro Señor y Dios, es el único que está vacío. La tumba de Mahoma, está ahí los huesos de él, de Buda igual, de cada una de las religiones, ahí están los líderes, los huesos están ahí de ellos. Pero la tumba de nuestro Salvador Jesucristo está vacía como testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Está vivo, no solamente Él conquistó la muerte, sino está vivo en nosotros. Vean el versículo 13, y es interesante porque de ahí dice aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, unos 10, 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y vean lo que les contesta, lo que le dice Jesús. ¿Qué cosas? Ahora, ¿creen que Jesús necesita información?
No, pero Él desea que platiquemos con Él. Primeramente se acerca a ellos en su tristeza, en su duda, en su desesperanza, en sus problemas. Han perdido su esperanza. Primeramente, vean, dice, ¿por qué están tristes? ¿Les ha tocado? Los adultos, ¿con qué razón Jesucristo dijo que debemos hacernos como los niños? Que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Los adultos nos encanta esconder cosas. Somos expertos en esconder cosas. Por eso el corazón, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Pero un niño no. Cuando un niño está triste, les dicen, estoy alegre. ¿Cómo estás? ¿Contento? No. Lo demuestra, amén. Lo demuestra. Y vean lo que sigue diciendo ahí. ¿Por qué estáis tristes? Ellos respondieron y dijeron, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas les dijo Jesús? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes de que avanzara el día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esos dos hombres, Cleofas y su amigo, iban en ese camino. Y todos los seres humanos toman ese camino de la duda, de la desesperanza, de la tristeza. Cuando hemos perdido la esperanza. Hay personas que han perdido la esperanza de que Dios puede obrar a través de sus vidas, de su salud. De que Dios puede obrar a través de esos problemas por lo que están pasando. Y van en ese camino a Emaús, en esos 11 kilómetros de duda. Van a lo mejor sin esperanza, y en esa desesperanza el Señor viene en su tristeza y les dice, voy a mostrarte lo que yo puedo hacer, porque Él es poderoso. Servimos a un Jesús vivo, amén. Servimos a un Jesús vivo. Glorificamos a un Jesús vivo. Y en esa desesperanza el Señor le dice, ¿qué cosas? Y el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros, refiriéndose a Pedro y a Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces, esta persona les dice, que no saben que es Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Todas las Escrituras corroboran que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. 98% de los judíos en el mundo son incrédulos. %98 de los judíos en Israel no creen en Cristo como el Mesías.
porque sus ojos han sido velados para que no puedan ver, por cuanto miraron y no creyeron. Ahora, ellos dicen, un día va a venir nuestro Mesías y entonces le vamos a reconocer, porque nos va a liberar y nos va a libertar de la opresión de nuestros enemigos. Para ellos sus enemigos son los palestinos. Un día va a haber palestinos y judíos viendo a Jesús como el Mesías, adorando al Señor juntos. La esperanza no es el judaísmo, la esperanza no es el Islam. La esperanza es que ambos reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador y ambos puedan ver que Cristo puede transformar vidas. Así que cuando un predicador venga y le diga a los judíos tienen la razón, falso. Cristo tiene la razón. Los palestinos tienen la razón, diga el Islam. Falso, Cristo tiene la razón. Y hasta que esas personas abren su corazón a Cristo Jesús, entonces hay esperanza. No es un sistema. No es un sistema el que transforma una vida. Es Cristo vivo que transforma una vida. Es Cristo vivo. Ahora, nadie más que Jesús va a haber cumplido las profecías más que Él. Primeramente, hoy en día ya no crucifican a las personas. Así que la única forma en que podemos ver que Cristo cumplió esa escritura es Él mismo, Jesucristo. Todas las escrituras corroboran lo que Jesús hizo, como dice Él, comenzando desde Moisés. Y vean el versículo 29. Sus ojos estaban velados y iban hacia Jerusalén. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba a pasar de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Te doy este consejo. Dile a Jesús que se quede en tu corazón. Invítalo a que entre en tu casa. Invítalo a que entre en tu matrimonio. Invítalo a que entre en tu vida, a que entre en tu familia. Y te vas a dar cuenta de ver a un Jesús poderoso. A un Jesús poderoso. Dice que lo invitaron. Lo obligaron a quedarse. Diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El Señor nunca va a rechazar una invitación de nadie. Nunca. Nunca. Dice su palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él nunca va a rechazar una invitación. Y enseguida vean lo que sucede. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Wow! 98% de los judíos sin conocer a Dios, a Jesús como el Mesías. Zacarías nos dice que cuando Jesús vuelva, dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán sus marcas y dirán, sí era. Era el que tanto habíamos esperado. Era el que rechazamos. Dice la palabra del Señor, uno de los profetas dice, y habla y dice que llorarán como una madre cuando una madre pierde a un primogénito. Sí era Jesús, sí era el Mesías. Señor, le fallamos. Le fallamos, Señor. Y dice que, y todo Israel en un solo día será salvo. Pero mientras ese tiempo viene, escuchen esto. Mientras ese tiempo viene, sus ojos estarán velados.
hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Porque el Señor, antes de su venida, ciertamente habrá una apostasía, pero también habrá un avivamiento. Muchas personas que a lo mejor ustedes dirían, nunca va a cambiar, el Jesús vivo los va a transformar y se va a presentar a ellos para mostrarles que Él tiene el poder de transformación de vida misma. No paren de compartir a Cristo. No paren de compartir al Señor. Entonces sus ojos, que estaban velados, fueron abiertos y reconocieron que Él era. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y apareció a Simón y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué reconocieron a Jesús cuando partió el pan? Cuando lo partió, miraron que si es Él. ¿Con qué razón los judíos en Zacarías dice, mirarán al que traspasaron? Y mirarán sus cicatrices, sus llagas. Sí es. Él es nuestro Señor y Salvador vivo. Él es digno de toda alabanza nuestra. Lo mucho que podamos hacer por Él es lo mínimo que podemos hacer por Él. Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. 3 cosas veo aquí, en esta pareja, en esos 2 amigos, de Cleofas y su amigo. Veo el desánimo, en el versículo 14. Estaban en aquellos, vean el versículo 14, estaban desanimados. Nosotros esperábamos, versículo 21, que Él era el que había de redimir a Israel, pero nos equivocamos. Creo que muchas personas se equivocan y dejan de caminar con Cristo porque escuchan un evangelio que no está en la Biblia. Escuchan a un Jesús que no es el verdadero Dios de la Biblia. Cuando tienen problemas, se dejan las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque piensan que el tener a Cristo es no problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. En el mundo va a haber aflicciones. En el caminar con Cristo hay aflicciones. Miramos también que el Señor dice, no piensen que he venido a traer paz, sino he venido a traer ¿qué? División. ¿División por qué? Cuando una persona recibe a Cristo, entonces comienzan las dificultades. Ya eres uno de ellos, ya te hiciste un religioso, ya te hiciste una religiosa. No, no tenemos religión, tenemos a un Jesús vivo, al cual adoramos y al cual servimos y al cual proclamamos. Número 1, vemos el desánimo. Número 2, vemos el diálogo. Versículo 15 hasta el 28, vemos el diálogo que tienen con Él. ¿Eres el único que no sabe estas cosas? ¿Qué cosas? Y en veces el Señor va a venir a nuestras mentes con pensamientos y dicen, ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan triste? ¿Cómo quiere que no esté triste, Señor? Si ya perdí mi trabajo, pero me tienes a mí. ¿Por qué estás triste? Señor, ¿cómo no voy a estar triste? Me dieron ese diagnóstico. Yo soy tu sanador. Yo estoy contigo.
En veces Dios quiere no información, Dios quiere que platiquemos con Él. Y tercero, vemos el descubrimiento de un Jesús vivo. No se trata de religión. No se trata de un lugar, se trata de una persona. Versículo 29 al 35. Dice que invitaron a Jesús y eso transformó sus vidas. Lo invitaron. ¿Qué si no lo hubieran invitado? Bueno, muchachos, yo creo, dice que él hizo como que se iba a ir, porque así es Jesús. Bueno, muchachos, nos vemos. Fue un placer haber compartido las Escrituras con ustedes. Ya se hace tarde, ¿dónde te vas a quedar? Dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Es templo del Espíritu de Dios, es templo donde el Señor Jesús vive. Señor, no tengo que ofrecerle. Quiere venir a mi corazón. Quiere venir a mi vida. No tengo mucho que ofrecerle. Quiere entrar en mi casa. Y Jesús entró. Y aquella desesperanza desapareció. Y aquella tristeza se fue. Y estaban a 11 kilómetros de Jerusalén. Y los kilómetros más tristes de Jerusalén hacia el lugar donde iban, los kilómetros más tristes se volvieron los kilómetros más gozosos. ¿Se imaginan haber llegado allá? ¿Se imaginan caminar 11 kilómetros? Como cuando iban a visitar a alguien, cuando iban a algún lugar y antes no había teléfonos, pero llegaba alguien, oye, llegó la persona que estábamos esperando, llegó tu tía, llegó tu papá, llegó tu mamá, ya llegaron. ¿Y saben qué? Aquello se volvió y salieron corriendo. Nos vemos y vamos. Y empezaron a correr hacia Jerusalén, donde estaban reunidos los 11 temerosos del Señor. No los 11 valientes, los 11 temerosos del Señor. Los que pensaban que iban a ser los siguientes en ser crucificados. Y entraron y aquellos hombres, dice, que compartieron. En aquella misma hora se volvieron a Jerusalén, no esperaron, vamos a descansar un rato, no, se volvieron en aquella misma hora y empezaron a hablar de Cristo, de aquel Cristo crucificado que ahora había resucitado. Que cuando salgamos de aquí, podamos salir de aquí gozosos, compartiendo a ese Jesús resucitado. Esas palabras de ese versículo 34, ha resucitado el Señor, verdaderamente está vivo en nuestras vidas. En el año 2023 Él está vivo y Él viene pronto por nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo. Ni una iglesia salva, hermanos. Esta iglesia no salva. Cristo salva. Cristo salva. No hay un ser humano que salve. Cristo es el que salva. Y a Él sea la gloria y la honra. Vayan y compartan en sus trabajos. Vayan y compartan con sus vecinos de que Cristo está vivo en sus vidas. Que ellos puedan ver la alegría en sus rostros. Que ellos puedan ver la vitalidad en sus vidas. De que Cristo está vivo. Compártanlo. Vean, quiero terminar con esto. Él siempre te va a encontrar en ese camino de duda. En ese camino de decepción, de desesperanza. Noten que el Señor no estaba en el templo. Estaba en la vida cotidiana de cada persona. Y cuando Él viene así, Él siempre también viene a ti en su revelación de su palabra.
Oye, ¿te acuerdas cuando nos hablaba la palabra? Cuando abrimos las Escrituras y vemos, Señor, mi corazón arde cuando leo su palabra. Y Jesús viene por invitación. Esta mañana de resurrección, en este domingo de buenas noticias, te invito a recordar que así como Él no se quedó en la tumba, conquistó la muerte, Él volverá también con poder y gran gloria, como dice el versículo 21, capítulo 21 de Lucas. Él vendrá con gran gloria otra vez. Y quizás este día. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso será.